Estás escuchando Uniendo Mundos, podcast de Deusto Emprende, un podcast de la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto. Aquí hablamos del emprendimiento desde la diversidad de las personas y de sus proyectos. Conozcamos el mundo del emprendimiento desde el interior. Bienvenidos a Uniendo Mundos. Hola, buenos días, soy Íñigo Benedicto, soy cofundador de Simple y me definiría quizás como un tipo amable que le da bastante importancia a la coherencia, o sea, no solo a decir la verdad, sino como a vivir la verdad, a llevar las cosas que me preocupan a mis acciones del día a día. Y bueno, he tenido distintos proyectos en los que intento también buscar pues, un propósito, ¿no? Que fue el 2009 lo que me impulsó a cambiar de trabajo también, ¿no? A quién dedicaba mi tiempo y qué es lo que yo podía hacer más allá de las acciones del día a día. Pues nada, un placer estar contigo aquí, Íñigo. Yo soy Jorge García del Arco y también cofundador de un proyecto que se llama Aquadat, para ayudar a gestionar el agua de manera sostenible. Y sostenible, nosotros siempre hablamos en la triple sostenibilidad, ¿no? Económica, social y medioambiental. Y bueno, pues también en contra de lo que dije en voz alta, que no quería ser emprendedor, porque en casa habíamos visto lo que era pues 24/7 y me tengo que comer mis palabras porque al final pues, he descubierto que en los proyectos en los que he estado, pues, multinacionales y otros, pues ahora se le llama intraemprendimiento. O sea, me metía en charcos que no estaban todavía escritos, pero alineados con lo que era el marco de los proyectos, ¿no? Y luego, pues finalmente sí que hemos pasado a montar proyectos, en este caso, como bien mencionas, con propósito, ¿no? Yo creo que cuando has pasado por la parte corporativa y te apetece estar alineado, pues evidentemente tienes dos opciones. O te alineas donde estás o buscas tu propia alineación, ¿no? Y yo creo que ahí compartimos muchas cosas. Yo creo que en la conversación irán saliendo algunas de ellas, porque nos conocimos hace unos años ya, ¿no? Igual han pasado... Pues 10, yo creo que fácil. Mínimo. Te conservas muy bien, que sepas. Igualmente. Como no nos ven, además. Bueno, igual alguna imagen sale por ahí. Pero es lo bueno de la radio, efectivamente. Bueno, yo sí que te preguntaría a ti, que además la primera vez que nos conocimos estabais lanzando el radar de innovación social, que era algo realmente novedoso, y me gustaría conocer tu opinión con esa visión panorámica y también temporal, porque en una década pues, es una generación, ¿no? ¿Cómo veis vosotros desde Simple, y tú a nivel ya profesional y personal, que estamos en cuanto a proyectos? Porque no solo hay que hablar de startups, yo diría que cualquier tipo de organización, pública, privada, tercer sector, grande, mediana, pequeña, todos deberíamos de tener lo social incorporado, ¿no? ¿Tú cuál es vuestro diagnóstico? Pues yo quizás lo que veo es que creo que hemos ganado, no sé si lo compartes, creo que hemos ganado el relato. O sea, yo recuerdo hace 10 años que no solamente que alguien que intentaba emprender en sostenibilidad o que intentaba tener un emprendimiento o una empresa con propósito se le marginase, sino que yo creo que directamente se le ignoraba, ¿no? Se nos ignoraba, se nos veía como algo fuera del sistema, que no tenía ningún sentido y teníamos que andar justificándonos todo el día, ¿no? De que esto pues también era sostenible económicamente, ¿no? Que comentabas tú, que esto tenía, ¿no? Marcaba una diferencia, que podía encontrar un hueco en el mercado. Y yo creo que ahora lo que siento es que ya no tenemos que justificarnos, ¿no? Ya es, ¿no? Esto es lo que hay y esto es lo que viene, es el mundo que viene. Cada vez va a ser más sostenible, cada vez va a ser más social, sea una empresa, un emprendimiento, un startup, lo que sea. Y yo creo que ese cambio, aunque con todas las pegas que tenemos y estamos probablemente todavía en una fase inicial, yo creo que quizás es lo que marca más la diferencia, ¿no? Porque permite que mucha gente entre muy rápido y hay un punto que no sé si te pasa, hay momentos que no alcanzo ni a ver por dónde puede ir todo en un futuro, ¿no? De lo rápido que empieza a ir todo en los últimos 2-3 años. No, coincido. Yo creo que la velocidad es una característica de estos tiempos, ¿no? Que va todo tan rápido que precisamente con la auditoría que estamos cerrando la del año pasado, pues ya los auditores no nos piden a 5 años, porque nadie se crea una proyección a 5 años, cuando no sabemos qué va a pasar dentro de 5 meses, y te dicen, bueno, como máximo, más o menos, ¿cómo lo ves? De aquí a 2 años, ¿no? Pero yo creo que efectivamente es el signo de nuestros tiempos, que esto cambia muy rápido. Ya la sostenibilidad, de hecho, hay un concepto que yo creo que casi es un apellido obligado, pero para todas las organizaciones, que es la resiliencia, ¿no? O sea, capacidad de adaptación. Yo, no obstante, no quería desviarme de lo que has dicho. Yo, en cuanto al relato, creo que el relato efectivamente ya no hay que justificarse. Tú
Todavía hay gente que igual no lo ha comprado, pero yo creo que ya está posicionado porque yo diría que incluso dentro del mundo de la inversión, que son los que les parecía como más intangibles estas cosas, ¿no? Pero ya se está demostrando que hay proyectos que con criterios ESG están demostrando unos ratios de retorno pues igual o superiores en algunos casos a inversiones tradicionales, ¿no? Y yo creo que cuando ya los mundos de los dineros empiezan a ver que esto tiene tangibilidades, que no son intangibles, pues bueno, me parece que estamos en otro punto. No obstante, te quería preguntar si realmente estamos ahí. O sea, una cosa es el relato y otra es la acción. En cuanto a acción, en las empresas y organizaciones de cualquier tipo que vosotros conocéis, ¿el relato está empezando a generar acción o es algo que se está experimentando o se acepta pero todavía no se sabe muy bien cómo implantar? ¿Se mide o no se mide? Porque claro, lo que no se mide no existe. En cuanto a realidad, ¿cómo lo veis vosotros? No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo... O sea, creo que ya hemos empezado la acción. Yo creo que hubo un despertar probablemente hace 3 años y estamos ya en la acción. Es verdad que podría ser, digamos, seríamos un niño pequeño ahora mismo, ¿no? Ya no somos igual el bebé, o sea, no solo existimos, sino que tampoco somos el bebé y seríamos una parte, ¿no? Como de pues un niño de 6 o 7, 8 años, ¿no? Yo creo que has comentado muchos puntos y yo creo que puede ir por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que comentabas de la parte de inversión, las finanzas, ¿no? O sea, va a ser el gran catalizador yo creo que en todos los campos. O sea, va a multiplicar lo que se está haciendo en acción ahora mismo en 2 años. Tanto en, que tú lo has vivido, ¿no? En empresa tradicional, digamos, con Supera, ¿no? Que sí que tenía, ¿no? Esa parte como social, comprometida y tal. Ahora lo que va a hacer es multiplicarlo porque cada vez se le va a preguntar más, como lo que has vivido también tú como emprendimiento social con Aquadat, ¿no? Con, oye, es que tengo hasta más fácil captar inversión por el hecho de tener, ¿no? Ese propósito de estar vinculado a retos globales, etcétera, ¿no? Es más, ¿Tú cómo lo ves? Yo te diría que lo que acabas de mencionar ya no es un factor de discriminación solo por parte de los inversores, sino que las organizaciones, por lo menos en nuestro caso, empezamos a mirar también qué perfil de inversor es. Y si no está alineado con las claves del proyecto en las que estamos, con los valores y con una forma de llevar a cabo un proyecto, pues como no percibas esa alineación sincera, real, pues está abocado probablemente a un fracaso, ¿no? Esto se tiene que compartir y las cosas, el máximo en un entorno de incertidumbre que cambia, es que va a aflorar muy rápidamente, es lo que apuntabas, ¿no? La consistencia. Yo creo que la coherencia es un valor en alza, ¿no? Y necesario además, porque si cuando algo no cuadra, lo notas. No es igual, no sabes verbalizarlo, explicitarlo, pero sabes que hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es bidireccional. Nosotros, desde luego, como dice el proverbio africano, ¿no? Dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nosotros matizamos bien acompañado, porque para ir mal acompañado, mejor ir solo. Y lo hemos sufrido en nuestro propio proyecto, ¿no? A pesar de que establecimos un pacto socios, que son herramientas que son interesantes, porque hay muchas vicisitudes, muchas cuestiones que van a pasar en el transcurso de un proyecto, sobre todo en sus fases iniciales, que definir unas reglas de juego para que en caso de que haya un escenario en el que pueda haber discrepancias, se articule y se prevea cómo se va a resolver, me parece que es muy interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Igual que cuando haces un presupuesto no es que va a ser la realidad, sino que estás estudiando y viendo qué cuestiones son claves y te permite actuar con un poquito de antelación. Y yo creo que estamos en este punto en el que todos al final empezamos a utilizar este tipo de criterios y es muy interesante el que existan unas formas diferentes, ¿no? Se abran oportunidades que antes pues, igual eran más tradicionales y clásicas y no admitían otros relatos, ¿no? Ese cambio de paradigma, o sea, que penséis ahora también, ¿no? En exigir, en que a quien busco, yo creo que es brutal. O sea, no lo podíamos imaginar hace 5 o 7 años. Estaba pensando una cosa, Jorge. Nos conocemos de hace mucho y yo conozco a Aquadat y todo lo que hacéis y está súper bien, pero claro, igual estamos aquí que nos estamos emocionando a hablar y nos estamos contando a los demás qué hacéis. Cuéntanos. Pues bueno, como el nombre indica, nosotros estamos en el mundo del agua. Yo digo más que un universo, es un multiverso, porque el ciclo integral del agua abarca pues, una cadena de valor bastante extensa, con muchos agentes y con muchas agendas que no siempre están adecuadamente hilvanadas, porque el agua no entiende de fronteras
y puede ser entre países y puede ser entre territorios, entre regiones y por lo tanto, pues bueno, ahí pues, las normas, los límites que ponemos los humanos no siempre cuadran, ¿no? Entonces, se dice que el siglo XXI el agua pues, puede ser objeto de conflicto y ya lo está siendo en algunas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos en el agua y como nuestro propio nombre indica, es datos del agua, ¿no? Lo que ayudamos es a generar datos del agua y transformarlos en información para toma de decisiones, para una gestión sostenible del agua, económica, social y medioambiental. Y en ese sentido, pues tenemos una línea de producto o solución que se llama AquaRadar y bueno, pues la estamos personalizando con determinados nichos, segmentos de mercado. Ahora mismo estamos, por ejemplo, con autoridades portuarias, tanto para las administraciones que tutelan este tipo de dominio hidráulico y las empresas logístico-portuarias, pues porque, por ejemplo, durante el confinamiento, si algo ha funcionado ha sido las cadenas logísticas y el 80% de las mercancías de todo el mundo pasan a través de puertos. Entonces, intentar ayudar a gestionar ese agua sosteniblemente, minimizar los impactos, pues bueno, es una de las cuestiones que estamos trabajando. Y la segunda línea que estamos trabajando es ya más de medio plazo, pero de corto al mismo tiempo, que es desarrollar un sistema de medición del agua y tratamiento, pero sobre todo para detectar algo que se llaman los contaminantes emergentes. Y es que la humanidad en 55 años hemos creado más de 160 millones de sustancias. Es decir, la industria química es una de las grandes industrias a nivel mundial, pero genera impactos que empezamos a conocer y a disponer medios para medir, ¿no? Entonces, en el agua nos encontramos, pues cada día se están registrando 4.000 sustancias nuevas. Entonces, y unos efectos que no siempre son positivos. Entonces, disponer de medios para ahora que casi todos somos biólogos con el COVID, pues es hacer una PCR al agua en tiempo real, pero a una escala nanométrica o picométrica, es decir, 1000 veces más que la escala nanométrica, para detectar con precisión qué es lo que tiene ese agua. Y luego un biotratamiento para, bueno, de manera biológica, con cepas de hongos, tratar ese agua y retirar esos compuestos que son nocivos. Y, por ejemplo, pues, ante un escenario de escasez hídrica, que ya en Euskadi hay modelos que proyectan que vamos a tener una situación más complicada en las décadas que nos llegan y no están dentro de mucho, pues reutilizar el agua. La economía circular aplica perfectamente al agua. El agua es un concepto circular. Claro, lo que tenemos que hacer es garantizar que sea usada de manera segura. Imagínate que el agua después de ser de una industria o de una ciudad se utilizará para regar con esos compuestos tóxicos. Pues lo que tenemos que hacer es identificarlo y retirarlo, ¿no? Con lo cual esa es la línea muy interesante, un reto científico y tecnológico y sobre todo queremos que sea asequible para que cualquier parte del mundo, cualquier organización pueda acceder a estas técnicas y detectar lo que hay y retirarlo, ¿no? Con lo cual esas son nuestras dos líneas en las que estamos. Pero cuéntanos tú que Simple lleva ya 10 años, habéis hecho, si no me equivoco, ¿no? Eso es, hemos hecho 10 años. Yo creo que bueno, lo fundé con mi socio Iranzu, que conoces también. Lo que nos preocupaba mucho, nosotros veníamos del mundo de innovación más tecnológica y lo que nos preocupaba era, pues eso, cómo un tema tan complejo, tan arduo, que era como era el social y medioambiental, lo podíamos hacer muy sencillo, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que nos ha, digamos, guiado en estos 10 años, ¿no? Empezamos con, comentabas tú, ¿no?, el radar de la innovación social, empezamos con mini hojas de ruta de temas socioambientales y un poco el enfoque que hacemos es, ¿no?, como metodologías muy sencillas para inicialmente acercar a empresas, digamos, tradicionales a todo el mundo del impacto social. Con eso hemos ido evolucionando, hemos ido sacando, ¿no?, como nuevas líneas, hacemos temas de medición de impacto social para empresas con propósito o para entidades con propósito, y ahora nos hemos metido en dos temas diferentes que acabamos de sacar producto. Uno es en tema de inversión, cómo hacer la parte ESG, ¿no?, de análisis de esos criterios sociales, ambientales y de gobernanza muy sencilla, ¿no?, para empresas también más pequeñas. Y también en la parte incluso hemos llegado a consumo consciente. Estamos ahora, bueno, hemos lanzado una app que se llama Actuate, Act8 con como 8 en inglés, y es el mismo enfoque, cómo cambiar tu día a día, cómo tener hábitos más sostenibles en grupo y de una manera como muy sencilla, amable y natural. O sea que lo que estás contando es que estas cosas normalmente se suelen asociar a multinacionales, grandes empresas, ¿no? Medición de impacto, inversión de impacto. Nosotros mismos, por no hablar en vacío, como una startup humilde, que somos pocos, podemos y debemos de abordar esto de la medición de impacto de lo que estamos generando, porque pensamos que somos pequeños, pero igual
resulta que no somos conscientes, hablas de consumo consciente, pero igual también de actuación consciente. Igual no somos conscientes de que estamos contribuyendo a generar impactos o positivos o negativos. En nuestro caso buscamos que sean positivos conscientemente, ¿no? Sí, totalmente. Igual como un ejemplo, pues nosotros cuando pensamos, ¿no? Hicimos una reflexión hace tiempo de cuál era nuestro propósito, cómo lo podíamos medir. Lo primero igual a lo que llega, la primera conclusión a la que llegamos es nosotros no producimos impacto. Como tal, lo que hacemos es asesorar, ayudar a otras entidades. Entonces, lo que podemos esperar es el impacto que producen ellos, ¿no? Si acompaño a una empresa de 1.000 personas, eso afectará a 1.000 personas, ¿no? Si ellos además consiguen instalar energía renovable o consumir energía renovable, pues ese será su impacto. Pero digamos que primero nos desligamos como, oye, este es nuestro sitio, este es el impacto que realmente producimos, y luego lo intentas llevar a indicadores, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, más que decir igual, pues hemos acompañado a más de 100 empresas ¿no? en estos años y les ayudamos y son súper sostenibles. Lo que hacemos es diferenciar con esa mentalidad y decimos, vale, ¿en cuáles hemos sido fundamentales? O sea, ¿en cuáles hemos estado acompañando de manera continuada? Pues nos salen unas 6, 7. ¿En cuáles hemos sido importantes? O sea, ¿en cuáles hemos estado pues, con algún proyecto significativo, les hemos ayudado de alguna manera? Pues nos salen 20. Y luego hay gente que lo que les estamos dando es un empujón, ¿no? Les estamos acercando a todos estos temas, ¿no? Que igual con cositas más concretas, más específicas, no más sencillas. Yo creo que esa es una madurez hacia la que vamos también, yo creo que en el sector, no sé qué te parece, ¿no? El ser más conscientes de cuál es el impacto que producimos y llevarlo a datos, que no tienen que ser cosas súper complejas, que pueden ser cosas muy sencillas. Vosotros, por ejemplo, tenéis datos del impacto que produce vuestros servicios, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho es una cosa que quería hablar contigo, ¿no? Estamos con nuestro cuadro de mandos casero y espero que lo revises algún día para mejorarlo, pero estábamos un poco en la misma, ¿no? Al final lo puedes mirar desde la óptica tradicional de cuentas resultados y como startup pues estás empezando y no son impactos tremendos, pero sin embargo dices, no, es que he contribuido al rediseño de una EDAR, de una estación de depuración de aguas residuales que da servicio a 730.000 habitantes equivalentes. Y hemos contribuido en 4 anejos pues, que forman parte de la solución que hace más eficiente ese servicio y más seguro el uso de ese agua, ¿no? Entonces, eso encajaría, porque yo estoy de acuerdo que hay que diferenciar y esa madurez, esa taxonomía, si quieres también, es importante. En cuál es más directo tu efecto, pero también no desestimar que estás aportando en otros sitios, ¿no? Entonces, los empujoncitos también, pues una gran organización, igual te parece poco, pero igual en 5 años, si hubiera 5 grados cada año, un 25% de un gran buque, pues es una modificación, un impacto muy importante, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en esa segmentación. Y nos pasa que, por ejemplo, el año pasado hicimos, justo antes del confinamiento, con una gran marca comercial de bebidas con azúcar que todo el mundo conocerá, que nos invitó a ver su proceso y bueno, pues después de analizar todas las opciones, la implantación más costo eficiente era el punto de entrada de agua bruta al proceso, que esa empresa facturó en el año 2019 844 millones de euros, es decir, que embotella unas cuantas botellas de agua con azúcar. Y bueno, pues propusimos que el control fuera en tiempo real en ese punto de entrada 24/7, de manera que si hubiera alguna desviación, pues se pudiera cortar el suministro y evitar problemas de calidad de producto, problemas económicos, porque si tiras esa producción, pues son muchos millones en cada tirada. Y problemas de salud pública, porque si ese producto no está en condiciones, pues afectaría a millones de personas, ¿no? Entonces, con una pequeña actuación tiene un gran impacto, pero impacto en esos 3 planos, económico, social y medioambiental. Entonces, ese tipo de impacto sí que creo que encajaría, si te entiendo bien, totalmente. porque es directo. Y en otros casos pues es más indirecto porque participas en el diseño o rediseño de una infraestructura que de manera permanente todos los días trata el agua para que sea segura en los diferentes usos que hay, urbano, industrial o agrícola incluso, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Primero, solo el mero hecho de hacer la reflexión, que es lo que no sé si todo el mundo está en esta, ayuda, porque el cuantificar no es para tampoco fustigarnos, sino para objetivar. Yo creo que si lo dejas muy intangible, pues ese relato no llega a todo el mundo. Y cuando empiezas a objetivar eres más consciente de pues, lo que estás consiguiendo y que decidas pues la evolución del proyecto, ¿no? Y creo que es muy diferente cuando a un inversor le dices
tenemos la medición de los tangibles, pero los intangibles también nos aproximamos para llegar, ¿no? Y creo que además las grandes organizaciones ya están obligados por ley a empezar a reportar estados no financieros. Esa medición de intangibles cada vez es más importante. El tema de la taxonomía, que sí que está habiendo ahora cierta reflexión, porque claro, si aquí todo el mundo empieza a medir, pero no nos entendemos, los idiomas no son comprensibles, ¿cuál es vuestra posición a este respecto? Porque yo creo que vosotros una cosa que os diferencia es que trabajáis con grandes y también intentáis acercarlo a organizaciones más humildes, pero que igual inconscientemente están generando mucho impacto, ¿no? Totalmente. Como el 80%, por ejemplo, de las empresas tradicionales que acompañamos son pymes. Y hacemos mucho foco en eso, porque al final son el 90 y pico % de las empresas que existen y es, ¿no?, donde podemos generar mucho impacto. Con el tema de medición de impacto, ¿no?, y hasta qué punto podemos estandarizar o no, que yo creo que ese es un debate que llevamos bastante tiempo. Yo hablo a nivel personal, creo que es pronto para hablar todavía de la estandarización. O sea, podemos empezar ahora a planteárnoslo, porque realmente es que tenemos muy poca experiencia todavía en cuanto, pues eso, a cómo se mide, ¿no?, cuándo funciona, cuándo no. Porque estamos hablando de impactos súper diferentes, no tendrá nada que ver el impacto que tienes tú con el mío, y siempre ha habido ese deseo de llegar a indicadores comunes. Yo creo que en 5 o 6 años tendremos algo más o menos común, pero creo que todavía es pronto. Necesitamos todavía mucha gente midiendo impacto para poder ver con toda esa foto hacia dónde podemos ir, ¿no?, con esa estandarización más global. Sí, nosotros solemos decir de hecho empezamos al principio hablando más del data science y de toda esa materia prima, que hay un montón de datos que se generan. Por desgracia en el agua no se generan tantos datos y no en tiempo real. Curiosamente, algo que fluye no se monitoriza en tiempo real es un poco curioso. Pero sí que es cierto que hablamos, o la gente ha oído mucho el Big Data, Data Science, pero si no hay materia prima, me da igual lo que me cuentes, porque los modelos no van a ser como calcular estadística con una muestra muy pequeña, pues no va a ser representativa o vas a tener muchos errores, ¿no?, muchos sesgos. Yo creo que lo que estás apuntando, ¿no?, para llegar a estandarizar tiene que haber todavía una base de conocimiento bastante superior. Lo que pasa es que como por ley y regulación se empiezan a empujar, y mira, es una de las cuestiones, nosotros solemos decir, y creo que en un proyecto que coincidimos se lo propusimos así a esa gran organización, que era un líder europeo en su sector, las organizaciones, igual que las personas, actuamos por 3 motivaciones: por convicción, que son muy pocas personas y organizaciones; por imitación, algunas, que siguen normalmente aquellos que marcan el camino; y por desgracia la mayoría por regulación, por obligación. Es decir, cuando el regulador ya observa una buena práctica o impone una forma, un estándar más elevado de exigencia, es cuando los demás pues ya pues tienen que pasar, ¿no? Pero claro, parece ser que el regulador en Europa por lo menos sí que está interesado en que esos intangibles estén medidos. Entonces se puede llegar a acelerar. Tú decías 5 años, pero los inversores me da la sensación que todo el mundo quiere decir que su inversión es la buena, ¿no? Pero ahí sí que hay que fijar una base. No va a ser perfecta, pero mejor que haya una versión 1 y que empiece a trabajarse, porque si no, efectivamente, cualquiera va a decir lo mío es bueno y va a ser un pequeño lío, ¿no? Sí. Entonces, sí. Vamos a seguir hablando de todo esto mucho más, pero como dice mi madre, esta gente sí que se querrá ir a la cama. Igual podemos acabar con algún resumen, con alguna conclusión. Yo sí que veo, o sea, sí que igual para la gente que nos escuche, sí que me da miedo a veces el transmitir que esto es algo como para gente como muy concienciada, muy avanzada, que le ha dado muchas vueltas y que además, ¿no?, como que ya tiene proyectos estables, ¿no? Y igual sí que me gustaría incidir en este cierre final, en que esto, yo no sé cómo lo has vivido tú, Jorge, pero yo lo he vivido en un camino en el que vas haciendo poco a poco. Yo empecé en un momento en el que sentía que mi trabajo le pedía otra cosa, que quería que tuviese algo más y no sabía cómo, ¿no? Y realmente pues empecé a probar cosas, empecé a leer libros, empecé a meterme en un proyectito, intenté crear algo, ¿no? Me uní a gente y quizá mi mensaje final sería ese el que quiero trasladar, ¿no? Que bueno, que esto es un camino yo creo que muy apasionante, con muchísimas, ¿no?, vertientes, y que si nos están escuchando y les gusta y les parece interesante, pues no hay nada tan fácil como encontrar algo pequeñito que puedan hacer ahora mismo y empezar por ahí, ¿no? Y luego ya seguirán y encontrarán
otras formas para encontrar su hueco, ¿no? Igual que hemos podido encontrar nosotros ahora, que luego vete a saber qué pasa dentro de unos años con nosotros, pero bueno, que es cuestión de andar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que con buena intención, con buen propósito, ese camino siempre, aunque tenga vicisitudes, va a ser bueno, ¿no? Yo como, no sé quién decía que más vale un gramo de hacer que un kilo de decir, ¿no? Yo totalmente de acuerdo que hacer, y sobre todo con buena intención, al final solo pueden salir cosas buenas. Y si encima nos juntamos con gente que compartamos esta forma de crear valor, pues bienvenido sea. Con lo cual, a por ello y dejemos de excusas y no importa el tamaño, importa el propósito. Pues un placer. Igualmente, Jorge. Venga.